La noticia de que Tasio García ha decidido asociarse con Damián de la Reina cae sobre Gabriel de la Reina como una ofensa personal. No es solo un movimiento empresarial, es una grieta en la imagen de autoridad que él ha construido con paciencia y cálculo dentro de Perfumerías de la Reina. Gabriel lleva meses sintiendo que el poder se le escapa entre los dedos, aunque nadie más parezca notarlo. Su forma de dirigir no admite matices ni lealtades compartidas. Para él, la fidelidad es indivisible, y cualquier alianza fuera de su control se convierte en una amenaza que debe ser neutralizada antes de que crezca. Cuando confirma que Tasio no solo ha hablado con Damián, sino que ha sellado un acuerdo, la reacción no es explosiva. Es fría. Esa frialdad es la que inquieta más a quienes lo conocen, porque en ella se esconde una determinación silenciosa, casi quirúrgica, que suele desembocar en decisiones irreversibles. Mientras tanto, en otro extremo del día, la inocencia se abre paso entre tensiones adultas. Julia de la Reina llega con una sonrisa amplia, orgullosa de la nota que ha sacado en geografía gracias a la ayuda de Eduardo. Su alegría ilumina el patio como si nada pudiera enturbiarla. Begoña Montes observa la escena con un alivio que no suele permitirse. Ver a Julia feliz le devuelve, aunque sea por un instante, la sensación de que todavía existen espacios a salvo dentro de su vida, pequeños territorios donde la sombra de los conflictos no alcanza. Begoña se acerca a Eduardo para agradecerle el apoyo que le dio a la niña. El gesto es sencillo, pero la conversación se prolonga más de lo previsto. Hay una calma en Eduardo que contrasta con el vértigo que rodea a Gabriel, una serenidad que Begoña empieza a valorar sin darse cuenta. No se trata de una traición ni de un romance encubierto, es algo más sutil, la posibilidad de hablar sin miedo, de compartir preocupaciones sin sentirse juzgada. Eduardo escucha, y en su escucha hay un respeto que Begoña hace tiempo no experimenta dentro de su propio matrimonio. Precisamente en ese instante, Gabriel decide actuar. Llama a Tasio a su despacho con una cortesía que anticipa tormenta. La puerta se cierra y el silencio pesa más que cualquier palabra. Tasio intuye que no será una conversación fácil, pero no imagina la magnitud del golpe. Gabriel no alza la voz. Con tono medido, cuestiona la lealtad de Tasio y le recuerda que Perfumerías de la Reina exige compromiso absoluto. Sugiere que asociarse con Damián sin consultarle es una muestra de desconfianza, casi una afrenta directa a su autoridad. Tasio intenta explicarse con honestidad. Asegura que su intención no es perjudicar a la fábrica, que el nuevo negocio no interferirá con su trabajo y que su compromiso permanece intacto. Habla desde la convicción de quien quiere prosperar sin romper con sus raíces. Sin embargo, Gabriel no escucha para comprender, sino para confirmar su sospecha. Decide despedirlo. La sentencia cae con una contundencia inesperada, como si ya estuviera escrita antes de que Tasio cruzara la puerta. Para Gabriel, el castigo es una demostración necesaria de poder. La noticia se extiende por la fábrica como un susurro inquietante. Carmen siente un nudo en el estómago al enterarse. Sabe que Tasio siempre ha tenido ambiciones, pero también conoce su esfuerzo y su dedicación. El despido le parece desproporcionado. Por su parte, Pablo Salazar no tarda en intervenir. Su presencia introduce un contrapeso inesperado en la balanza de poder. Defiende a Tasio con argumentos que apelan tanto a la justicia como a la estabilidad de la empresa. Gabriel percibe en esa intervención una amenaza mayor que la asociación con Damián. No soporta que cuestionen su decisión delante de otros. El conflicto deja de ser únicamente laboral y se convierte en una pugna abierta por el control del relato dentro de la fábrica. Al cabo de un momento, la tensión obliga a Gabriel a retroceder, aunque solo sea estratégicamente. El despido queda en suspenso. Tasio no recupera la tranquilidad, pero sí el puesto. Y en ese equilibrio precario, todos comprenden que la guerra interna está lejos de terminar. Mientras tanto, en otro frente, Luis Merino atraviesa su propio límite. Confiesa a Digna Merino y a Andrés de la Reina que no puede más. El desgaste emocional y profesional lo ha dejado exhausto. Luis siente que cada decisión reciente ha sido cuestionada, que su talento se ha convertido en motivo de sospecha. Anuncia su intención de abandonar su puesto como perfumista, aun sabiendo que esa decisión puede interpretarse como una traición hacia quienes confiaron en él. Digna intenta convencerlo con palabras que mezclan firmeza y ternura. Andrés apela a su sentido de responsabilidad, pero Luis ya no habla desde el orgullo, sino desde el cansancio. Y cuando el cansancio se instala en el alma, ni el deber ni el afecto resultan suficientes. Poco después, la noticia del tratamiento de Juan trae un respiro inesperado.
Miguel Salazar informa a Begoña que ha sido un éxito y que está a punto de concluir. La esperanza vuelve a asomarse entre tanto conflicto. Begoña recibe la noticia con lágrimas contenidas. La vida de un niño salvada parece, por un momento, más importante que cualquier disputa empresarial. Y sin embargo, sabe que la calma es frágil, que los conflictos que rodean a Gabriel no desaparecerán con una buena noticia. Ese mismo día, Valentina decide tener un detalle con Chloé Dubois por su cumpleaños. La francesa acepta la invitación, agradecida por el gesto sincero que contrasta con las tensiones profesionales que arrastra. Cuando Marta de la Reina le propone celebrar juntas, Chloé se ve obligada a rechazarla. No por desinterés, sino por coherencia con el plan que ya había aceptado. Sin embargo, el gesto deja una sombra leve entre ambas. Marta intenta disimular la decepción. Está acostumbrada a priorizar el deber sobre el deseo, pero no logra evitar preguntarse si siempre llegará tarde a aquello que empieza a importarle. Chloé, por su parte, siente el peso de esa decisión mientras sonríe ante Valentina. Y finalmente, como si el día no hubiera acumulado ya suficientes tensiones, Damián propone a Tasio que se instale en la casa grande junto a Carmen, como un miembro más de los de la Reina. La oferta no solo implica ascenso social, sino también un desafío directo a la jerarquía interna. La propuesta reconfigura todas las alianzas. Para Gabriel, significa la confirmación de que el viejo orden intenta recuperar terreno. Para Tasio, es la promesa de un reconocimiento largamente esperado. Y para la familia entera, el anuncio marca el inicio de un capítulo donde los castigos ya no bastarán para mantener el control. La propuesta de Damián de la Reina no tarda en convertirse en el centro de todas las miradas. Invitar a Tasio García y a Carmen a instalarse en la Casa Grande no es solo un gesto de gratitud, sino una declaración de principios que sacude los cimientos invisibles de la familia. Durante décadas, la Casa Grande ha simbolizado la frontera entre quienes dirigen y quienes obedecen. Cruzar ese umbral no significa únicamente mejorar la posición social, sino alterar una jerarquía que parecía escrita en piedra. Tasio lo comprende, y esa comprensión le pesa más que la ilusión del ascenso. Carmen, por su parte, recibe la noticia con una mezcla de orgullo y temor. Siempre soñó con un futuro donde el esfuerzo tuviera recompensa, pero no imaginó que el precio sería quedar en medio de una guerra silenciosa entre hombres poderosos. La Casa Grande puede ser un privilegio, pero también una jaula. Mientras tanto, Gabriel de la Reina observa la maniobra de su tío con una serenidad inquietante. No protesta abiertamente, no necesita hacerlo. En su mente, cada movimiento de Damián confirma que el viejo patriarca intenta recuperar terreno, devolver protagonismo a quienes Gabriel considera piezas secundarias. Esa sensación de pérdida de control lo lleva a endurecer aún más su actitud dentro de la fábrica. Comienza a revisar decisiones, a cuestionar informes, a exigir explicaciones que antes no pedía. Los trabajadores perciben el cambio como un descenso brusco de temperatura, como si el invierno hubiera entrado sin previo aviso en los pasillos. Al mismo tiempo, el anuncio de Luis Merino de abandonar su puesto sigue resonando con fuerza. Digna Merino no logra aceptar que su hijo renuncie justo cuando más falta hace su talento. Para ella, no se trata solo de un trabajo, sino de la dignidad de toda una familia. Luis siente que ha sido puesto bajo sospecha demasiadas veces. El talento que antes despertaba admiración ahora parece generar desconfianza. La humillación pública, los controles más estrictos, la sensación de que ya no confían en su criterio han erosionado algo profundo dentro de él. Andrés de la Reina intenta hablarle desde la comprensión. No lo presiona, pero le recuerda que abandonar ahora podría interpretarse como una victoria para quienes desean debilitar el corazón creativo de la empresa. Sin embargo, Luis ya no quiere ser un símbolo, solo desea respirar sin sentirse juzgado. La discusión más amarga llega con Luz Borrell. Ella no comparte su decisión. Cree que rendirse es permitir que la injusticia triunfe. En su voz no hay reproche, sino frustración. Le duele que alguien a quien admira elija marcharse cuando todavía hay cosas por defender. Luis escucha, pero se siente incomprendido. Para él, la renuncia no es cobardía, sino supervivencia. Siente que ha llegado a su límite, que si continúa, terminará perdiendo algo más esencial que un puesto de trabajo. La pasión que lo llevó a crear perfumes capaces de emocionar. Mientras estas tensiones crecen, la noticia sobre la evolución de Juan actúa como un breve bálsamo. Miguel Salazar comunica a Begoña Montes que el tratamiento ha sido un éxito y que el pequeño está a punto de completar el proceso.
Begoña siente que el mundo se detiene por un segundo. Después de tantas pérdidas y amenazas, escuchar que un niño ha sido salvado le devuelve la fe en lo que todavía merece ser protegido. Sin embargo, la alegría no logra borrar la inquietud que la rodea. En los últimos días, ha percibido en Gabriel un endurecimiento que le resulta familiar. No es la violencia abierta del pasado, pero sí una forma de control que se filtra en cada conversación. Las decisiones que toma, los castigos que impone, la manera en que observa a quienes lo contradicen le recuerdan sombras que creyó haber dejado atrás. Por otro lado, en un ámbito aparentemente más ligero, Valentina organiza un detalle para el cumpleaños de Chloe Dubois. El gesto nace del agradecimiento sincero por la ayuda recibida y representa una pausa en medio de los intereses económicos que suelen definir sus encuentros. Chloe acepta con una sonrisa que no oculta cierta melancolía. Sabe que, detrás de cada momento de cercanía, siempre se esconde la tensión de su posición como representante de Brossard. No puede permitirse olvidar que cada paso suyo tiene consecuencias empresariales. Cuando Marta de la Reina le propone celebrar juntas, la negativa de Chloe no es un rechazo sentimental, pero Marta la siente como tal. Había imaginado una complicidad distinta, un espacio compartido lejos de las miradas. La respuesta de Chloe, aunque razonable, deja un vacío inesperado. Marta se pregunta si siempre llegará tarde a lo que desea. Acostumbrada a anteponer la responsabilidad familiar a cualquier impulso personal, empieza a comprender que su corazón también exige decisiones. Y esa exigencia se vuelve más fuerte cuanto más intenta ignorarla. De regreso en la fábrica, la tensión entre Gabriel y Pablo Salazar no se disipa. Pablo Salazar continúa defendiendo a Tasio, recordando que la estabilidad laboral no puede depender de impulsos autoritarios. Su postura no es solo paternal, sino estratégica. Sabe que un despido injusto podría fracturar la confianza de todos. Gabriel percibe esa defensa como un desafío directo. Cada vez que alguien cuestiona su autoridad, siente que el relato que ha construido sobre sí mismo se tambalea. Y en ese tambaleo, su reacción tiende a volverse más rígida, más intransigente. Al caer la tarde, la fábrica parece un tablero donde todas las piezas han cambiado ligeramente de posición. Tasio contempla la posibilidad de mudarse a la casa grande con Carmen, pero entiende que aceptar significa entrar en un territorio donde cada gesto será observado. Carmen, consciente de esa mirada constante, comienza a preguntarse si el ascenso social compensará la presión que inevitablemente recaerá sobre ellos. Ser uno más de los de la Reina puede abrir puertas, pero también cerrar la espontaneidad que siempre definió su relación. En medio de todo, Begoña percibe que las decisiones de los hombres que la rodean, Gabriel, Damián, Andrés, están reconfigurando el mundo en el que intenta criar a Julia. Y por primera vez en mucho tiempo, siente que el conflicto no es externo, sino que se acerca peligrosamente al interior de su propio hogar. El castigo que Gabriel quiso imponer a Tasio no ha desaparecido, solo ha sido aplazado. Y en ese aplazamiento, se esconde una amenaza más silenciosa. La promesa de que cualquier deslealtad, real o imaginada, tendrá consecuencias. La pregunta ya no es si Gabriel volverá a castigar, sino cuándo y a quién. La noche cae sobre la colonia de la Reina con una calma engañosa. Tras la intervención de Pablo Salazar, el despido de Tasio García ha quedado en suspenso, pero nadie en la fábrica se atreve a interpretarlo como una victoria definitiva. Lo que se respira no es alivio, sino expectativa. Gabriel de la Reina no olvida. Puede aceptar retroceder en público, pero en privado comienza a reorganizar su estrategia. Para él, el desafío no fue solo la asociación con Damián de la Reina, sino la osadía de otros al interponerse en su decisión. En la casa grande, Damián medita en silencio. Invitar a Tasio y a Carmen a instalarse allí no fue un gesto impulsivo, sino una forma de reafirmar su autoridad moral sobre la empresa. Él sabe que el poder no solo se ejerce desde el despacho, sino también desde los símbolos. Tasio, sin embargo, no logra disfrutar del honor que se le ofrece. En su interior leíta una inquietud persistente. Entiende que aceptar significa alinearse con Damián frente a Gabriel, y eso lo convierte en una pieza visible en un conflicto que hasta ahora había intentado evitar. Carmen percibe esa tensión en la manera en que él guarda silencio. Siempre soñaron con mejorar su posición, pero nunca imaginaron que el ascenso vendría acompañado de una exposición tan directa. Mudarse a la casa grande puede transformar su vida, pero también su identidad. Mientras tanto, en su propio hogar, Begoña Montes siente que algo se está desplazando bajo sus pies.
Gabriel ha cambiado en los últimos días. No es solo la dureza con la que trató a Tasio, sino una rigidez constante en sus gestos, una mirada que parece medirlo todo. Begoña comienza a preguntarse si la forma en que Gabriel ejerce su autoridad se parece demasiado a modelos que ella juró no volver a tolerar. No hay gritos, pero sí decisiones implacables. No hay golpes, pero sí una frialdad que asfixia cualquier intento de diálogo. Por su parte, Gabriel observa con atención la cercanía entre Begoña y Eduardo. No hay pruebas de nada indebido, pero para alguien obsesionado con el control, incluso la gratitud puede interpretarse como una amenaza. En otro frente, Luis Merino pasa horas en el laboratorio mirando frascos que alguna vez le parecieron promesas. El aroma que antes lo inspiraba ahora le recuerda el peso de las expectativas. La decisión de marcharse se instala como una certeza dolorosa. Luz Borrell no logra aceptar ese desenlace. La discusión que mantuvieron sigue resonando en su memoria. Para ella, Luis representa la posibilidad de que el talento obrero tenga voz propia dentro de la empresa. Verlo rendirse le resulta insoportable. Sin embargo, Luis no siente que esté rindiéndose. Cree que se está salvando de un desgaste que lo vacía por dentro. La humillación sufrida en la junta anterior y la falta de confianza han dejado una marca que no se cura con discursos de ánimo. A su vez, Andrés de la Reina observa cómo la salida de Luis podría debilitar aún más la estructura interna de Perfumerías. Él sabe que Gabriel aprovecharía cualquier vacío para reforzar su narrativa de control y disciplina. En el ámbito personal, la distancia entre Marta y Chloe Dubois comienza a hacerse más evidente. La negativa de Chloe a celebrar juntas su cumpleaños deja una herida leve pero persistente. Marta intenta convencerse de que no importa, pero no logra ignorar la punzada. Chloe, por su parte, siente que cada gesto suyo es interpretado bajo un prisma más emocional de lo que esperaba. No quiere mezclar sentimientos con negocios, pero tampoco puede negar que la presencia de Marta la desarma de maneras inesperadas. Mientras tanto, la noticia del éxito del tratamiento de Juan continúa dando vueltas en la mente de Begoña. La vida del pequeño Salvada representa un triunfo de la esperanza. Pero incluso en medio de esa alegría, la enfermera percibe que su entorno se vuelve cada vez más inestable. Gabriel, incapaz de tolerar que su autoridad sea discutida, empieza a plantearse nuevas medidas. No puede despedir a Tasio ahora, pero sí puede vigilarlo, limitar sus funciones, someterlo a una presión que termine empujándolo a cometer un error. Ese mismo pensamiento revela algo más profundo. Gabriel no busca solo eficacia empresarial, sino obediencia. Necesita que quienes lo rodean comprendan que la deslealtad, real o sospechada, tiene consecuencias. En la fábrica, el ambiente se fragmenta en pequeños grupos que comentan en voz baja los últimos acontecimientos. Algunos ven en Damián un protector que rescata a los trabajadores del autoritarismo. Otros temen que el enfrentamiento entre tío y sobrino termine por arrastrarlos a todos. Carmen siente el peso de esas miradas cuando recorre los pasillos. Ya no es solo una trabajadora más, es la compañera del hombre al que Damián ha decidido elevar. Y esa elevación la coloca, quiera o no, en el centro de una narrativa que no controla. Al cerrar el día, Gabriel permanece solo en su despacho. El silencio no lo calma. Al contrario, lo empuja a reafirmar su convicción de que debe actuar con mayor firmeza. Si no puede castigar abiertamente, buscará otros modos de recordar quién toma las decisiones. En esa determinación silenciosa se esconde la verdadera amenaza del capítulo. El castigo que no se consumó se transforma en algo más peligroso. Una vigilancia constante, una tensión sostenida que puede estallar en cualquier momento. Y mientras todos intentan aferrarse a pequeñas certezas, una nota escolar, un tratamiento exitoso, una invitación de cumpleaños, la sombra del conflicto se alarga sobre la colonia. Porque cuando el poder se siente cuestionado, rara vez se limita a una sola represalia. La decisión de Damián de la Reina empieza a desplegar consecuencias más profundas de lo que nadie imaginaba. No se trata solo de ofrecer un techo distinto a Tasio García y a Carmen, sino de redefinir quién pertenece realmente al corazón de la familia. En la casa grande, Damián deja claro que su propuesta no es caridad, sino reconocimiento. Durante años ha observado el esfuerzo de Tasio, su constancia silenciosa, su voluntad de crecer sin renegar de sus raíces. Para él, abrir las puertas de la casa es también abrir una nueva etapa en la empresa. Gabriel de la Reina recibe esa noticia con una sonrisa medida. No discute la autoridad de su tío de forma directa, pero su silencio tiene filo. Entiende que Damián está enviando un mensaje.
la lealtad no se mide únicamente por la obediencia a quien ocupa el despacho. Ese mensaje resuena en cada rincón de la fábrica. Los trabajadores perciben que algo se está moviendo, que la pugna entre dos formas de ejercer el poder ya no es un rumor, sino una realidad palpable. Algunos sienten esperanza, otros temen que la confrontación termine perjudicándolos a todos. Tasio, atrapado entre gratitud y temor, conversa con Carmen en voz baja. Sabe que aceptar la invitación puede interpretarse como una toma de partido. Carmen intenta mostrarse firme, pero también intuye que la cercanía física con la familia de la reina los expondrá a tensiones constantes. Mientras tanto, Begoña Montes observa a Gabriel con una atención nueva. Hay algo en su forma de reaccionar que le inquieta. No es solo el castigo que intentó imponer, sino la manera en que acumula agravios, como si necesitara justificar una respuesta futura más severa. Begoña recuerda conversaciones pasadas en las que Gabriel hablaba de justicia, de orden, de proteger lo que es suyo. Ahora esas palabras adquieren otro matiz. Se pregunta si la defensa del orden no es en realidad una necesidad de control que termina asfixiando a quienes lo rodean. En paralelo, Luis Merino comienza a ordenar su laboratorio con una serenidad que desarma a quienes lo ven. No hay dramatismo en sus gestos, solo una determinación tranquila. Esa calma, sin embargo, es la señal más clara de que su decisión de marcharse es firme. Luz Borrell intenta acercarse de nuevo, esta vez sin reproches. Comprende que la presión ha sido excesiva y que el orgullo de Luis ha sido herido. Pero también sabe que la salida de un talento como el suyo fortalecerá la narrativa de quienes apuestan por el control antes que por la creatividad. Andrés de la Reina percibe la fragilidad del momento. Sabe que Gabriel aprovechará cualquier vacío para reforzar su posición. Por eso insiste en hablar con Luis desde la honestidad, sin imponer, pero dejando claro que la empresa necesita voces que no teman disentir. Mientras estas conversaciones se desarrollan, la relación entre Marta de la Reina y Chloe Dubois atraviesa un territorio incierto. La celebración con Valentina deja a Marta en una posición ambigua. Entiende la decisión de Chloe, pero no logra evitar sentirse desplazada. Marta se pregunta si siempre deberá elegir entre la responsabilidad y el deseo. Ha aprendido a sostener la empresa, a negociar con firmeza, a defender a los trabajadores. Sin embargo, en el terreno emocional se siente menos segura, más expuesta a heridas que no sabe cómo anticipar. Chloe, por su parte, reflexiona sobre el delicado equilibrio entre su rol como representante de Brossard y su vínculo creciente con Marta. Sabe que cualquier paso en falso puede ser interpretado como debilidad o como manipulación. Esa conciencia la lleva a protegerse, aunque eso implique crear distancia. De vuelta en la casa grande, Damián convoca a Tasio para explicarle personalmente el significado de su propuesta. No le promete privilegios, sino responsabilidad. Le recuerda que vivir allí implicará asumir una representación simbólica ante todos los trabajadores. Tasio escucha con respeto, consciente de que su vida está a punto de cambiar. Pero también siente el peso de las expectativas. No quiere convertirse en un instrumento de la disputa entre Damián y Gabriel, ni ser utilizado como bandera de un bando contra otro. Gabriel, al enterarse de la conversación, reafirma internamente su decisión de vigilar cada paso. No puede permitir que la figura de Tasio se transforme en un referente alternativo dentro de la fábrica. Si no pudo despedirlo, buscará limitar su influencia. Esa intención se manifiesta en pequeñas acciones: revisar informes, reasignar tareas, cuestionar procedimientos. Son movimientos sutiles, pero suficientes para recordar a todos quién tiene la última palabra. El castigo ya no es un acto puntual, sino una presión sostenida. Begoña, cada vez más atenta, percibe esa estrategia. No es una acusación abierta, pero sí una certeza íntima. Gabriel no tolera la pérdida de control. Y esa intolerancia puede terminar afectando no solo a Tasio, sino a cualquiera que se atreva a desafiarlo. La colonia entera se convierte así en un escenario de equilibrios frágiles. La propuesta de Damián abre una puerta hacia un orden más inclusivo, pero también desencadena una reacción defensiva que amenaza con endurecer las reglas. Al final del día, cada personaje carga con una decisión que redefine su lugar. Tasio debe elegir entre el ascenso y la prudencia, Luis entre la permanencia y la dignidad, Marta entre el deber y el deseo, y Begoña entre la confianza y la intuición que le advierte que el verdadero castigo de Gabriel aún no ha sido pronunciado. La tensión acumulada durante el día no se disipa con la noche. Al contrario, parece intensificarse en el silencio.
Digna Merino percibe que algo profundo se está quebrando dentro de la fábrica, aunque nadie haya pronunciado todavía una declaración abierta de guerra. La posibilidad de que Luis Merino abandone su puesto se convierte en el símbolo más doloroso de esa fractura. Para Digna, no es solo la decisión de un hijo agotado, sino la señal de que el talento obrero vuelve a ser relegado por intereses que no respetan su dignidad. Luis intenta explicarle que su marcha no es un acto de rebeldía contra ella ni contra la empresa. Es una forma de protegerse de una presión constante que lo ha llevado al límite. Se siente cuestionado, observado, reducido a un número más dentro de un engranaje que ya no reconoce. Andrés de la Reina comprende mejor que nadie ese desgaste. Ha visto cómo Gabriel de la Reina ha endurecido los controles y ha convertido cualquier error en un motivo de sospecha. Sabe que la salida de Luis reforzaría la narrativa de disciplina que Gabriel quiere imponer. Andrés intenta actuar con cautela. No desea alimentar la confrontación directa con su primo, pero tampoco está dispuesto a permitir que el miedo gobierne la fábrica. Su estrategia consiste en sostener a quienes aún creen en una gestión más humana. Mientras tanto, Gabriel permanece en su despacho, analizando los movimientos del día como si se tratara de una partida de ajedrez. La intervención de Pablo Salazar al defender a Tasio García ha dejado una huella que no puede ignorar. No soporta la idea de que otros lo perciban debilitado. Para él, el liderazgo se mide en la capacidad de imponer consecuencias. El hecho de que el despido haya quedado en suspenso lo obliga a replantear su método. Si no puede castigar frontalmente, buscará erosionar desde dentro. Ese pensamiento adquiere forma concreta cuando decide reasignar responsabilidades en la fábrica. Tasio comienza a notar que sus tareas cambian, que las decisiones pasan por más filtros, que cada error potencial es examinado con lupa. El mensaje es claro aunque no se pronuncie en voz alta. Carmen observa esa transformación con creciente inquietud. Comprende que el ofrecimiento de Damián ha colocado a Tasio en el centro de una tensión que podría volverse insostenible. El ascenso prometido empieza a parecer una carga. En la casa grande, Damián de la Reina reflexiona sobre las consecuencias de su gesto. No ignora que ha desafiado indirectamente a Gabriel. Sin embargo, considera que el poder no puede ejercerse a costa de la justicia. Para él, reconocer a Tasio es también corregir un desequilibrio histórico. Por su parte, Begoña Montes siente que la fractura entre Damián y Gabriel se filtra en su vida cotidiana. Percibe miradas más largas, silencios más densos. La cercanía que en otro tiempo la unió a su esposo parece diluirse en una atmósfera de sospecha constante. Begoña no puede evitar preguntarse si el modo en que Gabriel ejerce su autoridad es una antesala de algo más grave. Su intuición le advierte que cuando alguien necesita reafirmar su poder de manera tan insistente, es porque teme perderlo. En paralelo, la distancia entre Marta de la Reina y Chloe Dubois continúa ampliándose en silencio. La celebración con Valentina ha dejado una grieta emocional que Marta no sabe cómo cerrar. Marta intenta convencerse de que lo ocurrido no tiene mayor importancia, pero su incomodidad persiste. Siente que su vida se ha construido siempre sobre renuncias, y empieza a cuestionarse si debe seguir sacrificando sus deseos en nombre de la estabilidad familiar. Chloe, consciente de esa tensión, reflexiona sobre la fragilidad de cualquier vínculo que nazca en medio de intereses empresariales. No quiere ser vista como una intrusa ni como una amenaza, pero tampoco puede fingir que lo que siente por Marta es indiferente. Mientras tanto, la noticia del éxito del tratamiento de Juan continúa resonando en el entorno de Miguel Salazar. Esa victoria médica representa una excepción luminosa en un escenario marcado por la desconfianza. Sin embargo, ni siquiera esa buena noticia logra disipar del todo la sensación de que el equilibrio está a punto de romperse. La colonia vive pendiente de cada gesto, de cada decisión. La tensión ya no es un rumor, sino una presencia constante. Al final del día, Gabriel reafirma internamente su propósito. No permitirá que la autoridad se diluya. Si Damián pretende reconfigurar el orden integrando a Tasio en la Casa Grande, él encontrará la manera de recordar quién ocupa el centro real del poder. Y así, el capítulo avanza hacia un punto de no retorno emocional. El castigo que comenzó como una reacción contra Tasio se transforma en un síntoma más amplio. La lucha por definir qué tipo de liderazgo regirá el futuro de Perfumerías de la Reina. La pregunta que queda suspendida en el aire no es solo si Tasio aceptará mudarse, o si Luis se marchará definitivamente. La verdadera incógnita es hasta dónde estará dispuesto a llegar Gabriel para asegurarse de que nadie vuelva a desafiarlo.
El desgaste ya no puede ocultarse bajo la apariencia de normalidad. La fábrica funciona, los pedidos salen, las conversaciones continúan, pero algo esencial se ha fracturado. Cada decisión parece tener un doble fondo, cada gesto una interpretación posible. Luis Merino se enfrenta por última vez a la pregunta que todos evitan formular en voz alta. ¿Quedarse o marcharse? No es un impulso, sino una reflexión prolongada que lo ha acompañado durante días de insomnio. Luz Borrell vuelve a buscarlo, pero esta vez no desde el reproche. Le habla de futuro, de resistencia, de lo que significa no ceder ante la presión. Sin embargo, Luis ya no escucha con la misma convicción de antes. Él siente que permanecer implicaría aceptar un clima de desconfianza permanente. La junta en la que fue expuesto públicamente aún pesa sobre sus hombros. No se trató solo de un error técnico, sino de una puesta en escena que lo redujo a sospechoso ante todos. Mientras tanto, Gabriel de la Reina continúa moviendo piezas con discreción. La vigilancia sobre Tasio García se vuelve más meticulosa. Informes, revisiones, reuniones inesperadas. Nada escandaloso, pero suficiente para recordar quién establece las reglas. Tasio percibe esa presión en cada detalle. Sabe que el despido quedó frenado, pero entiende que el castigo ha adoptado otra forma. Ya no es un acto visible, sino una tensión constante que amenaza con desgastarlo lentamente. Carmen observa el cambio en su compañero. La invitación de Damián de la Reina a instalarse en la Casa Grande ya no se siente como una oportunidad limpia, sino como una declaración que los coloca en el centro de una pugna de poder. Damián, por su parte, mantiene su postura con serenidad. Para él, la empresa necesita ejemplos de superación que no estén basados en el miedo. Considera que integrar a Tasio en la casa familiar es una manera de demostrar que la meritocracia no es una palabra vacía. Pero esa visión choca frontalmente con la lógica de Gabriel. Él no interpreta el ascenso de Tasio como justicia, sino como una amenaza simbólica. En su mente, cada trabajador debe saber exactamente cuál es su lugar. Begoña Montes siente que el ambiente en su propio hogar se ha vuelto más áspero. Gabriel no habla abiertamente de sus planes, pero su actitud revela una determinación que la inquieta. Begoña no ignora que la autoridad es necesaria para dirigir una empresa. Sin embargo, percibe que cuando la autoridad se ejerce sin empatía, termina aislando a quien la ostenta. Y esa soledad comienza a rodear a Gabriel como una sombra persistente. En paralelo, Andrés de la Reina intenta sostener un equilibrio frágil. Sabe que la salida de Luis podría convertirse en un punto de inflexión. No solo perderían a un perfumista talentoso, sino que enviarían un mensaje de resignación al resto del equipo. Andrés conversa con Damián sobre la necesidad de evitar que la empresa se convierta en un campo de batalla. Ambos coinciden en que la firmeza no debe confundirse con rigidez, pero también son conscientes de que Gabriel no cederá fácilmente. Mientras tanto, en un plano más íntimo, la distancia entre Marta de la Reina y Chloe Dubois adquiere matices más complejos. No es una ruptura, sino una pausa cargada de incertidumbre. Marta reflexiona sobre su papel dentro de la familia y la empresa. Ha defendido la justicia, ha cuestionado decisiones, ha intentado mediar. Pero empieza a preguntarse si esa posición intermedia la condena a una soledad constante. Chloe, por su parte, comprende que cualquier vínculo con Marta será observado con lupa. En un entorno donde las alianzas empresariales se confunden con las personales, cada gesto puede interpretarse como estrategia. En la fábrica, los rumores sobre la posible marcha de Luis se intensifican. Algunos trabajadores lo ven como una advertencia. Si incluso alguien con su trayectoria decide irse, ¿qué garantías quedan para los demás? Gabriel, informado de esos murmullos, reafirma su convicción de que el orden debe mantenerse. Para él, la estabilidad no depende de la popularidad, sino de la disciplina. Prefiere un equipo reducido y obediente antes que un colectivo que cuestione. Sin embargo, esa visión empieza a mostrar fisuras. El silencio no es sinónimo de lealtad, y la obediencia forzada rara vez genera compromiso genuino. La tensión acumulada amenaza con estallar en cualquier momento. Al caer la tarde, Luis mira por última vez el laboratorio como si quisiera memorizar cada detalle. No hay rencor en su gesto, solo tristeza. Sabe que su decisión afectará a quienes aún creen en él, pero también siente que quedarse sería traicionarse a sí mismo. Y mientras la colonia se prepara para una nueva jornada marcada por la incertidumbre, una pregunta se impone con fuerza creciente. ¿Cuántas renuncias más serán necesarias antes de que alguien admita que el castigo no ha sido solo para Tasio,
sino para todos los que se atreven a pensar distinto? El clima en Perfumerías de la Reina alcanza un punto de máxima tensión silenciosa. No hay gritos, no hay escándalos abiertos, pero cada personaje siente que ha cruzado un umbral invisible del que ya no se puede regresar sin consecuencias. Luis Merino finalmente comunica su decisión definitiva. No lo hace con dramatismo, sino con una serenidad que resulta más contundente que cualquier estallido. Ha llegado a su límite, y continuar significaría traicionarse a sí mismo. La noticia recorre la fábrica como una onda expansiva. Digna Merino intenta mantener la compostura, pero sabe que la marcha de su hijo no es solo una pérdida profesional, sino un síntoma de que algo profundo se ha deteriorado dentro de la empresa. Andrés de la Reina percibe el impacto inmediato. La salida de Luis deja un vacío creativo difícil de cubrir, pero sobre todo refuerza la sensación de que el clima de desconfianza ha vencido a la colaboración. Gabriel de la Reina recibe la noticia con una expresión imperturbable. No celebra ni lamenta. En su interior, interpreta la renuncia como una consecuencia natural de la falta de disciplina que, según él, necesitaba corregirse. Sin embargo, esa lectura no logra ocultar una realidad incómoda. La fábrica pierde talento mientras él refuerza el control. El liderazgo basado en la firmeza comienza a mostrar su coste humano, aunque Gabriel aún no esté dispuesto a reconocerlo. Mientras tanto, Tasio García enfrenta su propia encrucijada. La invitación de Damián de la Reina sigue sobre la mesa, pero ahora adquiere un peso distinto. Aceptar significaría posicionarse en un momento donde la empresa se reconfigura. Carmen siente que el futuro que imaginaban se ha teñido de incertidumbre. La posibilidad de instalarse en la Casa Grande ya no es solo un ascenso social, sino un acto que podría interpretarse como una declaración política dentro de la familia. Damián observa con atención cada reacción. Su propuesta fue un gesto de reconocimiento, pero también una afirmación de principios. Cree que la empresa no puede sostenerse únicamente en la obediencia, sino en el respeto al esfuerzo real. Por su parte, Begoña Montes percibe que el castigo de Gabriel a Tasio ha trascendido el hecho puntual. Aunque el despido fue frenado, la presión constante y la vigilancia meticulosa han dejado claro que la deslealtad, real o percibida, tiene un precio. Begoña comienza a entender que la verdadera fractura no es solo empresarial, sino moral. Cuando el miedo sustituye a la confianza, las relaciones se erosionan lentamente. Y esa erosión no distingue entre empleados y familiares. En paralelo, la distancia entre Marta de la Reina y Chloe Dubois permanece suspendida en un terreno ambiguo. Ninguna quiere dar un paso que pueda interpretarse como debilidad, pero ambas sienten el peso de lo no dicho. La colonia entera parece contener la respiración. La salida de Luis, la presión sobre Tasio, la propuesta de Damián y el endurecimiento de Gabriel han creado un equilibrio frágil que podría romperse con el menor movimiento. Gabriel, convencido de que ha actuado en defensa del orden, reafirma su posición. Cree que la disciplina garantizará la estabilidad futura. Sin embargo, en el silencio que sigue a cada decisión, empieza a formarse una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué se pierde cuando el poder se ejerce sin escuchar? El capítulo concluye con cada personaje enfrentando su propio reflejo. Luis abandona el laboratorio con la sensación de haber cerrado una etapa que ya no podía sostener. Tasio contempla la Casa Grande sabiendo que su elección definirá su lugar en el conflicto. Begoña observa a Gabriel preguntándose si aún queda espacio para la empatía. Y en medio de ese entramado de decisiones, queda claro que el castigo de Gabriel a Tasio no fue solo un acto puntual, sino el inicio de una transformación más profunda. Una transformación que redefinirá no solo el futuro de Perfumerías de la Reina, sino también las relaciones que sostienen su aparente estabilidad.